que el sábado pasado no pudimos estar aquí, pero ahora podemos estar y compartir con ustedes la palabra del Señor. Así es que bienvenido cada uno de ustedes que siempre están en sintonía de esta su programación, y saludos a cada uno de ustedes, hermanos, amigos que están siempre en sintonía en diferentes lugares, diferentes países, diferentes ciudades. Vamos en esta mañana a darle gracias a Dios primeramente porque nos permite el respirar, nos permite levantarnos, nos permite hacer tantas cosas nuestro Dios, y eso nos dice que Dios es y ha sido bueno para con nosotros, porque podemos estar de pie, podemos respirar, podemos hacer tantas cosas, amados hermanos, y lo importante es que podemos una vez más compartir la palabra del Señor con cada uno de ustedes. Así es que le vamos a dar gracias a Dios en esta mañana. Padre, gracias le damos, bendito Dios, por esta nueva oportunidad, por este día, Padre Santo, por este fin de semana, bendito Dios, que podemos acercarnos, podemos venir, Señor, delante de su presencia primeramente y darle gracias, bendito Dios, por todo lo bueno, por todo lo maravilloso, Dios mío, por todo lo que hace en nuestra vida, Dios amado. Padre, queremos en esta mañana compartir, Señor, la palabra, Padre bendito, esa palabra que cambia, esa palabra que transforma, bendito Dios, esa palabra que siempre, por años, por siglos, ha traído esperanza al ser humano, bendito Dios. Y queremos compartirla en esta mañana, Padre bendito. Pero queremos que usted derrame de sus bendiciones sobre nuestra vida, bendito Dios. Que con claridad, Padre Santo, podamos hablar, podamos expresar, bendito Dios, esta palabra poderosa, Dios mío, y que pueda penetrar, que pueda llegar, Señor, a lo profundo del corazón, bendito Dios, donde quiera que haya, Padre Santo, un amigo, Señor, o un hermano que esté desesperado, que esté desanimado, bendito Dios, que esta palabra le traiga esperanza, Dios mío. Esta palabra le traiga un conforte, bendito Dios, para que él pueda levantarse, Dios amado, y poder seguir adelante, poderoso Dios. Gracias le damos por nuestra vida, Dios amado. Gracias, poderoso Dios. En el nombre de Jesús, Señor, le damos las gracias, Padre bendito. Gracias, Señor. Hermanos, que el Señor les bendiga en esta mañana. Bienvenidos a todos los que ya están conectados por ahí, por Radio Palabra de Vida, la radio que evangeliza y edifica. Hermanos, también los que están conectados ahí en Hablemos de la Biblia, saludos, hermanos. Como decía mi esposo, no pudimos estar la semana pasada, tuvimos algunas actividades, hermanos, porque Dios ha sido bueno y nos tiene ahí trabajando siempre para su obra. Pero saludos a todos aquellos, ¿verdad?, que nos extrañaron y nos mandaron esos mensajes, que les hacía falta escuchar esa palabra el día sábado a las 10 de la mañana. Bendiciones a todos los que se están conectando, mi hermana Elena, mi hermano Pablito. Saludos, hermanos, a mi hermano Gelacio y a mi hermana Silvia allá en Monterrey, Nuevo León. Saludos, saludos a Juan y a todos los que están conectados ya aquí desde Houston, en Bryan, Texas, allá en México. Allá mi padre ya está también allá conectado. Saludos también a todos los amigos que tenemos también que están escuchando. Sabemos que por medio de esta radio hemos conocido personas y también familiares y amigos que no han conocido de Cristo. Todavía aquí se están escuchando la palabra, así que de todas maneras nosotros tenemos que llevar esta palabra, hermanos. Saludos a los que están ahí en Mission, Texas, y también ahí en San Antonio. Dios les bendiga, les amamos en el Señor. Y un saludo muy especial para Jenny, Juan y Rivera, para mi hermano Osmel, mi hermano Alberto, mi hermana Yasmín y todos los hermanos, mi hermana Rosy también ahí, que están ahí perseverando en el Señor. Les amamos. Amén. La iglesia, Ministerio Palabra de Restauración Ebenecer, les amamos, hermanos. Estamos contentos en el Señor porque hasta hoy Ebenecer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Hoy traemos un tema bien bonito, hermanos. Hay una bendición en la oración. Amén. Yo creo que a través de los tiempos, desde el comienzo, desde la creación del hombre, la comunicación del hombre con Dios por medio de la oración
ha sido esencial para que nosotros seamos edificados, para que seamos sustentados, confortados, consolados y, ¿por qué no?, bendecidos. Pero también abre puertas. Así es. La oración también abre puertas. Traemos una palabra de parte del Señor donde dice que la oración nos abre puertas. Así que, hermanos, vamos a estar leyendo en esta hermosa mañana a todos los que están ahí conectados y que se pueden estar ahí tomando su cafecito. Si mi hermano Joel también está por ahí, saludos, un abrazo para él y para su esposa. Les amamos en el Señor. Vamos a leer esta mañana en Colosenses capítulo 4. Versículo 2 al 4 es donde vamos a estar leyendo una palabra del Señor para su vida, así como para nosotros ha sido. También quiero, antes de comenzar a leer, hermanos, mi hermana Juanita Fuente, mi hermana Sonia, bendiciones, les amamos en el Señor, siempre pendientes del programa. Así que aquí estamos para llevar esta palabra que Dios nos ha bendecido a nosotros y queremos que sea de bendición para ustedes también. Así es. Vamos a leer en Colosenses capítulo 4 del 2 al 4. Así que vamos a dar inicio y dice: perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo de hablar. Y después dice una recomendación más: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Pero mire qué bonito dice el versículo 3. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Pablo pidiendo oración para que Dios abra puertas para llevar la palabra. Eso es lo que debemos de hacer como iglesia, amén. Así es, así es. Y es que, bueno, cuando nosotros vemos en la Biblia y vemos que aquellos hombres siempre se apoyaron en la oración, porque, bueno, nosotros como cristianos sabemos que en la oración está la fuerza, está la victoria. Todos aquellos hombres que nosotros podemos contemplar tanto en el Antiguo como Nuevo Testamento fueron hombres que echaron mano de la oración, que buscaron al Señor en oración, y el Señor vemos que siempre les contestó, les fortaleció, les dio fuerzas para poder seguir, para poder caminar, para poder levantarse. Y en esta mañana queremos nosotros hacer un pequeño énfasis en la oración. Sabemos que la oración siempre ha funcionado, tanto antes como hoy en día. La oración siempre funciona y siempre es necesario que nosotros estemos buscando la presencia del Señor, Amén. Hablando con Él, acercándonos a Él, y por medio de la comunicación que tenemos con Él, Él nos da fuerza, nos abre puertas, como dice Pablo aquí, para poder seguir predicando, para poder seguir anunciando el Evangelio. Amén. Ya que es la oración que nosotros, es la llave que nosotros tenemos para poder hablar con nuestro Dios y poder estar firmes cada día en este caminar. Yo creo que alguien que no tiene esa comunión con el Señor o que no ora, creo que no puede ser un cristiano fiel, no puede ser un cristiano verdadero, porque en la oración básicamente es cuando nos comunicamos con Dios, es cuando hablamos con Dios, cuando nosotros venimos de rodillas y le decimos tantas cosas, platicamos con Él como cuando platicamos con un amigo. Es casi similar. Así es que vamos en esta mañana a ver el poder que tiene la oración. Así es. Por medio de la oración, aquellos hombres vieron la mano de Dios obrando a favor de ellos. Amén. Por la oración, aquellos hombres vieron sanidad, vieron que vidas fueron cambiadas, y eso no ha cambiado. Así es. Dios sigue obrando todavía por medio de la oración. Cuando hay un pueblo que se une, cuando hay un pueblo que ora, un pueblo que clama,
hermanos, Amén. Dios contesta la oración. Y yo creo que hoy más que nunca, en el tiempo que nos ha tocado vivir, creo que el pueblo cristiano tenemos que unirnos hoy más que nunca en oración, clamarle a Dios por todo lo que está pasando, por todo lo que estamos viendo, porque, hermanos, Dios quiere que nosotros nos unamos en oración para que Él a su tiempo pueda obrar. Amén. Así es que va a ser un programa muy bendecido en esta mañana, donde creo que vamos a empezar. Si nosotros nos hemos olvidado de la oración, nos hemos olvidado de la comunión por todo lo que ha pasado, la pandemia y todo esto, a muchos los ha enfriado, hermanos, a muchos se han quedado, hay muchos que todavía no se congregan, muchos que todavía están tranquilos en sus casas, hermanos, y yo creo que hoy es el día de levantarnos. Amén. Es el día de vestirnos, de decir, hoy me levanto, me voy a levantar, hoy me voy a gozar con los que se gozan al templo. Amén. Hermano, yo creo que la oración, hoy este día, va a ser algo especial en nuestras vidas. Amén. Creo que vamos a reflexionar nosotros, y eso es el propósito, hermanos, que nosotros en cada palabra que Dios manda a nuestras vidas, que Dios envía a nuestras vidas, podamos reflexionar. Amén. Y yo creo que hoy vamos a reflexionar, hermanos, de que a causa de todo lo que ha pasado, tal vez usted está frío, tal vez usted se ha desanimado por mucho, por el tiempo que estuvo en su casa, pero que hoy este día Dios le va a enviar una palabra especial a su corazón. Así es, así es. Hermanos, y aquí Pablo les está dando unas instrucciones adicionales, unas recomendaciones. Les dice que intercedan por ellos. En el versículo 3 les dice que primero les dice en el versículo 2 que persistan en la oración, que perseveren, o sea que no la dejen, uh-huh, que siempre la mantengan fuerte, que siempre estén ellos orando, que no dejen de orar. Entonces les dice en el versículo 2, en estas instrucciones generales que les da en el capítulo 4 a los colosenses, después de haberles recordado de su antigua vida, y la nueva vida que ahora tienen, después de haberles dicho algunos deberes sociales en cuanto a la nueva vida en el capítulo 3, ahora en el capítulo 4, Pablo les da estas instrucciones generales, les dice estas recomendaciones: manténgase siempre constantes en la oración, porque es que es importante que si nosotros queremos tener buena comunicación, buena relación con Dios, tiene que haber oración, porque la oración es eso, hablar con Dios. Hablar con Dios. Y si nosotros no hablamos con Dios, el Dios de los cielos no es que no sepa lo que estamos pasando, pero es que la oración es una herramienta, es la manera de que nosotros podemos comunicarnos con Él y que Él se comunica con nosotros, porque muchas veces no vamos a sentir su voz, la vamos a oír, esa audible voz, ¿verdad? Pero vamos a sentir esa tranquilidad, esa paz, esa confirmación, ese discernimiento y esa visión de lo que Dios quiere hacer con nosotros o a través de nosotros en los demás. Pero es por medio de la oración. Y aquí es bien importante lo que les dice Pablo a los colosenses, porque ya en el versículo 3 les dice, pero también oren por nosotros. Y les dice esto a manera de que para que Dios, a fin de que el Señor nos abra puertas para predicar el mensaje y anunciar lo que Dios quiere, los secretos de Cristo a la gente, porque dice, porque por eso yo estoy preso, porque Pablo estaba preso. ¿Por qué? Por anunciar el evangelio. Pero todavía en medio de estar en la prisión, él estaba pidiéndole a la iglesia de Colosas que oraran por él para que Dios le diera palabras, porque vemos en el versículo 4, oren para que yo le dé a conocer tan claramente a la gente, a las personas, cómo debo de hacerlo, cómo debo de hablar, cómo debo llevar el evangelio, cómo debo llevar esta palabra de Cristo. Así es. Y es que yo creo que Pablo entendía la importancia de la oración. Por eso es que nosotros vemos aquí en el verso que leímos del capítulo 4, el verso 2, Pablo les manda, les dice, perseverad en la oración.
velando en ella con acción de gracia. Y es que cuando nosotros vemos la palabra que dice perseverar, Sí. sabe Amén. que esta palabra significa acto de mantenerse constante en algo o insistir en el cumplimiento de una práctica. O sea que Pablo reconocía que debemos de ser insistentes, debemos de seguir practicando, debemos de ser persistentes en lo que nosotros hemos aprendido. Amén. O sea que Pablo entendía que hay poder en la oración. Amén. Pablo sabía que cuando la iglesia oraba a favor de él, Dios abría puertas para que él siguiera anunciando el evangelio, para que él siguiera predicando la palabra. Amén. Y esto es bien importante, hermanos, porque Pablo entendía eso. Y nosotros debemos de entender que por medio de la oración, hermanos, hay poder. Por medio de la oración, nosotros podemos salir victoriosos en cualquier problema, en cualquier dificultad. Sabe que la gente, muchas personas que no conozcan del Señor, pero saben de la oración y conocen que la oración tiene poder para sanar, para salvar, para restaurar, para hacer tantas cosas, porque muchas personas a veces no creen en el Señor, pero le dicen a uno, hagan una oración por mí, oren por nosotros. Así es. Porque ellos saben que en la oración hay poder, hermanos. Amén. Entonces, lo que me gusta que Pablo era bien insistente en esto. Así es. Porque lo que nosotros vemos aquí en estos versos 2 y 3 de Colosenses y el capítulo 4, vemos que hay un notable parecido con lo que el mismo apóstol Pablo escribe también a los Efesios. Así es. Allá en el capítulo 6, verso 18 y el 20. Vemos, si usted lee esos versículos también del capítulo 6, verso 18 y 20, va a notar un parecido bastante notorio. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo sabía de la urgencia que es de estar conectado con Dios, que es estar clamando a Dios, que es estar pidiendo misericordia a Dios, para que Dios abra puertas para poder avanzar predicando el evangelio. Hermano, yo creo que la oración, con estos versículos entendemos de que ahí está la victoria en la oración. Entonces, Pablo exhortaba a estos hombres que fueran insistentes, a estas iglesias, que fueran insistentes en la oración. Y es lo que nosotros debemos de captar en estos versículos, o aprender de estos versículos, o aprender de estas iglesias, que así como ellos fueron persistentes en la oración, también nosotros, hermanos, debemos de ser persistentes en la oración. Amén. Yo creo que, hermanos, no debemos nosotros de bajar la guardia, no debemos nosotros de descuidarnos de la oración, Amén. más al contrario, tenemos que intensificarla más. Si el enemigo nunca descansa y no descansa, nosotros menos debemos de descansar. Así Hay es. un versículo que dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Así es. Y yo creo que aquel que está descuidado, aquel que no busca la presencia del Señor, aquel que no se congrega, aquel que no ora, es una presa fácil para el enemigo. Así es. Entonces, porque él anda como un león rugiente, buscando dónde conseguir su presa, buscando qué devorar. Entonces, hermanos, pero cuando nosotros los mantenemos constantes en la oración, los mantenemos siempre agarrados de la mano del Señor, el enemigo va a llegar, va a tratar de hallar entrada, pero va a encontrar que estamos bien protegidos por el Señor, porque Él está con nosotros cuando nosotros estamos siempre clamando. Hermanos, dice la palabra que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Pero también tenemos que nosotros buscarle a Él. Para que haya ese temor en nosotros, tenemos que estar siempre en comunión con el Señor. Así es que, hermanos, creo que la oración es una de los beneficios que nosotros tenemos, si le podemos llamar así, o la arma que nosotros tenemos para poder estar siempre bien protegidos en contra de las acechanzas del enemigo, en contra de los dardos del enemigo. Hermanos, la oración forma, hermanos, un carácter en nuestra vida, forma algo diferente en nuestras vidas, y es que el Señor contesta la oración de su pueblo.
Así es, hermanos, y como decías tú que estos versículos que se están en Colosenses capítulo 4 son bien parecidos a los que en otras ocasiones Pablo pudo transmitir por medio de las cartas que él enviaba a las iglesias. En Efesios ahí vemos los versículos que tú mencionaste, que la misma ilustración de la puerta abierta para una oportunidad de compartir el evangelio se ven en pasajes también como en Hechos capítulo 14 y su versículo 27 que dice que cuando llegaron, reunieron a la iglesia e informaron de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos y de cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Así que nosotros vemos que hay puertas que se abren, que Dios abre para que nosotros llevemos la palabra. Pero cuando ya Dios nos abre la puerta, es necesario que nosotros aprovechemos también esa puerta abierta. Pero esas puertas, ¿cómo se abren? Nosotros tenemos que interceder por aquellos que llevan la palabra de Dios a las vidas. Hermanos, muchas veces nosotros no podemos ir, pero ¿qué tal si otros van? Entonces nuestro deber es interceder por los que van, por los que llevan la palabra, más que aquellos que están predicando, que son pastores, aquellos que llevan la predicación, las enseñanzas, o que van a evangelizar, aquellos que visitan. Hermanos, nosotros como cuerpo de Cristo tenemos que orar por ello para que Dios abra las puertas. ¿Qué es que se abran las puertas? Porque que muchas veces podemos decir, ay, pues que abra puertas para alguna oportunidad también de trabajo. Puede ser, hermanos, pero aquí nos estamos refiriendo que abra puertas en cuanto a la oportunidad de llevar la palabra, que haya una oportunidad de que a alguien se le predique, que haya un servicio, que haya alguna campaña, que se vaya a algún hogar a visitar, que alguien que no conoce al Señor y que tal vez está en situaciones pues nada favorables, ¿verdad? Que están pasando dolores, enfermedades, y que Dios abra esas puertas para que nosotros llevemos la palabra. Es una bendición, pero esto también sucede cuando hay fe en la oración, cuando oremos. Mire, hermanos, porque esto de que se abran las puertas es por medio de la oración. Pablo lo sabía. Por eso lo recomienda aquí en capítulo 4 de Colosenses. En Primera de Corintios también escribe en el capítulo 16 y su versículo 9. Él escribe, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios. O sea que él dice, porque se me ha presentado una gran oportunidad para un trabajo eficaz en el Señor, a pesar de que hay muchos en mi contra. Entonces sabe Pablo que se abren puertas para predicar. También en Segunda de Corintios capítulo 2 y su versículo 12 dice, cuando yo llegué a Troas a predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Pero mire, dice que cuando llegó a Troas a predicar el evangelio, ¿qué dice? Que descubrió que se le había abierto las puertas. Hermanos, Dios abre puertas para que nosotros llevemos la palabra. Y sabe, Pablo en Colosenses capítulo 4 le está diciendo a este pueblo en el versículo 3, oren por nosotros, porque aunque yo estoy preso, porque Pablo estaba preso, hermanos, en ese momento que Pablo está escribiendo esta carta, él estaba, por eso yo estoy preso, dice, por llevar el evangelio. Pero ¿sabe qué? Es como que Pablo les decía, a mí no me importa que yo estoy preso, yo lo que quiero es que ustedes oren por mí, para que cuando yo hable, se me abran las puertas, esos corazones sean receptivos a esta voz a esta palabra que yo les voy a llevar. Y luego dice en el versículo 4, para que yo sepa cómo hablar. Porque, hermanos, a veces podemos hablar con eminencias, a veces podemos hablar con el campesino, a veces pero todos, por todos murió el Señor Jesucristo. Todos merecen escuchar el evangelio. Ya si no lo quieren aceptar, es otra cosa, pero todos deben escuchar el evangelio. No hacer acepción de personas. Así es. Y es que cuando nosotros vemos todo esto, por ejemplo, nosotros vemos allá en Hechos capítulo 12, donde lleva por encabezado, dice, Jacobo muerto y Pedro encarcelado. Así es. Cuando nosotros leemos el verso 5 del capítulo 12,
nos dice que así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y esto, hermano, nos dice a nosotros que en la insistencia, en la oración, es que Dios obra. Entonces, cuando Pedro estaba encarcelado, que estaba a punto de ser muerto por este hombre, por el rey Herodes, hermanos, la iglesia primitiva se reunía y hacían oración constante por aquellos que estaban encarcelados, por los que estaban sufriendo dificultad. La iglesia siempre se mantuvo en oración a favor de estos hombres. Tanto, hermanos, que me llama la atención que dice que mientras la iglesia oraba, dice que un ángel entró a la celda, a la cárcel donde Pedro estaba, y dice que en medio de aquellos que estaban custodiando a Pedro, el ángel sacó a Pedro para afuera. Poderoso Dios. Hermanos, y dice que Pedro, cuando llegó a esta casa donde estaban haciendo oraciones, clamando por la iglesia, clamando por los que estaban pasando dificultad, clamando por el mismo Pedro, dice que Pedro, mientras tocaba la puerta insistentemente, una hermana, una mujer abrió la puerta. Y de tanto gozo que tenían, hermanos, que pensó que Pedro era un fantasma, que no era Pedro en realidad. Así es. Que dice que del gozo abrió la puerta y la volvió a cerrar otra vez. Y Pedro empezó a tocar insistentemente la puerta porque pensaba o tenía miedo que lo fueran persiguiendo. Hermanos, y eso es lo que Dios hace cuando existe la oración. Así es. Y es que lo que nosotros podemos entender, que Pablo también estaba en una prisión mientras él estaba pidiendo oración, mientras él escribía estas cartas. Amén. Muchas de las cartas Pablo las escribió dentro de una cárcel. Así es. Y hermanos, y lo que nosotros vemos es que yo no sé cómo era la condición de estar en una cárcel en aquel tiempo. Me imagino que no era algo fácil estar en una cárcel, pero que Pablo, en medio de esta situación, él, hermano, escribía cartas y pedía oración a los hermanos a favor de él, para que Dios abriera puertas, para que Dios pudiera liberarlo, para que Dios pudiera sacarlo, y él, hermano, no salir a disfrutar de la libertad, sino salir a predicar la palabra, a seguir anunciando el evangelio. Hermano, yo creo que hay mucho que aprender de estos hombres, hermanos, que en tiempos difíciles, en momentos críticos de su vida, supieron agradar al Señor por medio de la oración. Y es que yo creo que la oración nos capacita, hermanos, para poder nosotros en todo tiempo, en la abundancia, en la escasez, en la enfermedad, en la sanidad, en toda situación. Yo creo que la oración nos ayuda, nos capacita para que siempre, en todo tiempo, le demos gracias a Dios. Así es. Yo creo, hermanos, que una persona que es fiel a Dios, en todo tiempo va a estar clamando a Dios, en todo tiempo le va a estar dando gracias a Dios, esté enfermo, esté sano, esté en abundancia, esté en escasez, pero todo tiempo le va a estar dando gracias a Dios. ¿Por qué? Porque la misma palabra nos dice, dad gracias a Dios en todo, porque esta dice que es su voluntad. Entonces, hermanos, en todo tiempo el cristiano tiene que ser persistente en la oración. Amén. Así es que bien interesante lo que nosotros podemos entender, o lo que Dios hizo en aquel tiempo por medio de la oración. Así es, hermanos, y nos damos de cuenta que Pablo sabría que aunque estaba preso, él era libre, ¿verdad? Era libre, y él sabía que el evangelio había que predicarlo, que teníamos que seguir dando la palabra del Señor, y el hablar del evangelio, él sabía que tenía que ser claramente y no con palabras engañosas, sino que claramente en el versículo 4 nos da a entender que para que Dios me ayude, ¿verdad? Para que lo manifieste como debo de hablar, cómo yo debo de llevar esta palabra del evangelio, que oren por nosotros para que se abran puertas, pero también que cuando se abran, yo sepa aprovechar la puerta que se abrió y llevar el evangelio claramente, no tapando, no manipulando, no diciendo, no dando bendición donde no se pueda recibir bendición porque no hay arrepentimiento, sino llevando el evangelio. Llevar el evangelio es llevar la cruz de Cristo, llevar el amor de Dios, llevar el perdón de Dios, pero también que hay
que llevarle a la gente que hay que hacer un arrepentimiento. Hay que haber un arrepentimiento en nuestras vidas para poder recibir esa bendición del Señor, ese regalo de la salvación. Así es. Entonces no confundir a la gente. Y Pablo sabía que iba a tal vez llegar a lugares donde él se iba a compadecer humanamente. ¿Verdad? Pero que tenía que dar la misma palabra que el del Evangelio, que es poder de Dios para salvación, la misma palabra. Y él en su humanidad podía él decir, bueno, Dios los ama y aunque no se quieran arrepentir, les voy a dejar, tal vez los voy a dejar engañados. Yo no los quiero dejar engañados de que ellos sin arrepentimiento van a recibir la salvación. Entonces él necesitaba sabiduría para poder hablar con esas personas, para poder llevar el evangelio claramente, porque mire, hoy nos encontramos en una sociedad donde la sociedad dice, Dios a mí me ama. Y sí, hermanos, Dios ama a la humanidad. Nada más que hay algo que separa al hombre de Dios. Es el pecado. Y cuando uno no se arrepiente del pecado, he aquí el problema. Que entonces Dios no puede llegar a esa vida para bendecirla, transformarla, santificarla y darle la salvación eterna. Y es ahí donde Pablo sabía que iba a encontrarse con mucha gente. Yo no sé usted que está ahí de que aquel lado, hermanos, pero yo me he encontrado gente de que aunque no va a la iglesia, que aunque no es cristiana, no ha conocido a Dios como su único y suficiente Salvador, tienen alguna religión, practican alguna religión, hacen métodos, mencionan a Dios durante el día, pero esas personas no temen de Dios. Así es. Y te terminan casi evangelizando y haciéndote sentir culpable porque ¿quién eres tú para decirme que mi Dios a mí no me bendice? Así te encuentras personas el día de hoy, hermanos. Pero como dice Pablo, Señor, dame sabiduría para hablar el evangelio. Eso es lo que nosotros debemos de anhelar, orar por los que llevan la palabra. Si alguien de su iglesia va a evangelizar, oremos por ellos. Si el pastor le toca predicar, ore por su pastor. Si algún hermano está tomando tiempo para predicar, para enseñar, oremos por ellos, para que la palabra del Señor llegue a los corazones y no nos dejemos engañados, sino que con sabiduría de Dios den el evangelio y no que lo transfiguremos y demos solamente ahí como unas pláticas para crecimiento. Pero crecimiento tal vez en lo material, en lo humanamente, pero en lo espiritual, aquello que tenemos que menguar para que Cristo crezca, que hay que tener arrepentimiento, que en verdad que hay que apartarse del mal, santificarse, hermanos. Es que ahorita esto de llevar la palabra y de que hay que hay un Dios en los cielos que es santo y demanda santidad. Hermano, eso, aunque muchas veces se predica de labios, pero no se está viviendo. Es bien difícil en el tiempo de hoy, hermano, porque cuanto a la maldad ha aumentado, pero también las excusas, las frases ahí compuestas de que se oyen bonitas, pero que al final le ayudan a la gente que sea más rebelde contra la santidad de Dios, contra el arrepentimiento que hay que haber, porque se oyen bien bonitas, bien compuestas, pero sabe una cosa, el evangelio es poder de Dios para salvación. Este evangelio transforma, este evangelio cambia, este evangelio levanta, te levanta de los pozos más oscuros. De ahí nos sacó el Señor. Nadie puede decir Dios no me ama. Dios le ama. Lo que no ama es el pecado que lo está separando de Dios. Y sabe que Dios ama que le pidan. Dios ama que nosotros oremos. La voluntad de Dios es que nosotros, sus criaturas, oremos. Fíjese que dice en Proverbios capítulo 15, el sacrificio de los impíos es abominación al Señor, mas la oración de los rectos es su deleite. Entonces, es un deleite para el Señor que sus hijos, sus santos, oren a Él. Que sus hijos, fíjese que el sacrificio, o sea, las oraciones repetitivas,
de los impíos son abominación para el Señor, pero de sus santos dice que Él se deleita, dice en Proverbios capítulo 15 y su versículo 8. Sabe que también dice en Isaías 65:24, y sucederá que antes que ellos clamen, o sea, sus hijos, yo responderé, aún estarán hablando y yo habré oído, porque de hecho Dios, Él escucha nuestro clamor y sabe cuando usted y yo, que le conocemos, vamos a clamar y Él está ahí pronto para responder. Así que, hermano, en la oración hay poder, no poder del hombre, no, es un poder de Dios por misericordia. Él abre puertas, levanta, transforma, Él contesta, hermanos. Así es. Así es. Así es que básicamente lo que nosotros entendemos a través de la persistencia en la oración, a través de que el apóstol Pablo les dice a estas iglesias de que sean perseverantes, sean insistentes en la oración. Lo que nosotros o todo cristiano debe de entender, debe de saber es, hermanos, que nosotros debemos de ser perseverantes en la oración, buscar siempre al Señor, hermanos, no importa lo que estemos atravesando, y si estamos pasando dificultades, con mayor razón nosotros tenemos que doblar rodillas para poder seguir adelante. O sea que Pablo sabía que por medio de la oración Dios le abría puertas, le daba acceso para poder predicar la palabra con entendimiento, con denuedo. Y es lo que nosotros necesitamos, como mi esposa hacía anteriormente. Nosotros, hermanos, debemos de estar constantes en la oración, orando para que nuestros pastores, nuestros líderes prediquen la palabra con denuedo, amén, con entendimiento, que sientan el deseo de predicar la palabra. Y que no solo de predicarla, sino que lo hagan con mucha sabiduría, con mucho entusiasmo, con mucho gozo. Hermanos, si esto es lo que Pablo le pedía a la iglesia, amén, que hicieran oración a favor de ello. Hermanos, esto yo creo que nos ayuda a nosotros a poder entender, y Pablo entendía esto, que, hermanos, el anunciar el evangelio no solo le era un compromiso, sino que le era una necesidad. Así es. Entonces es bien importante lo que nosotros podemos entender, de que, hermanos, para nosotros es un compromiso también el que nosotros podamos predicar, podamos anunciar el evangelio. Mire lo que decía Pablo en Primera de Corintios capítulo 9 y el verso 16. Dice Pablo: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es puesta necesidad. Y dice: y ay de mí si no anunciare el evangelio. Poderoso Dios. Entonces, hermanos, Pablo sabía, entendía de que era un compromiso, era una necesidad. Por eso estos hombres nunca descansaban, siempre estaban en que fueran perseguidos, aunque estuvieran pasando dificultades, pero siempre la conexión con el Señor les mantuvo firmes, les mantuvo siempre persistentes en alcanzar las almas, en buscar las almas, en predicar el evangelio. Hermanos, creo que nosotros hoy en día tenemos que algo aprender en esta mañana. Así es. Que Así es. En la oración, hermano, está el anhelo, el deseo de la victoria, de querer seguir adelante. Así Yo creo es. que, sin temor a equivocarme, creo que una de las cosas que nosotros hoy en día nos hace falta, hermano, es la oración, porque vivimos en un tiempo bien cómodo, donde prácticamente a nosotros como congregados, como iglesia, la mayoría vivimos bien, tenemos buenas casas, buenos carros, hay buena cuenta en el banco, y básicamente no nos falta nada. Y eso nos ha acomodado muchas veces, que no venimos de rodillas delante del Señor, no le clamamos a Él, hermanos, pero yo creo que algo aprendemos en esta mañana, que en todo tiempo debemos de darle gracias a Dios, y en todo tiempo debemos de estar en comunicación con el Señor. Y si esto hacemos, hermano, nunca vamos a quedarnos sentados en nuestras casas viendo a ver qué pasa, viendo que la iglesia se reúne, viendo que los hermanos se gozan. Nosotros también vamos a sentir el deseo de estar en comunión también con los hermanos, porque es importante que también nosotros nos congreguemos. La palabra nos manda y dice: no dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre. Así es que cuando hay falta de oración, hermano, también
perdemos el deseo de estar en la congregación, de estar gozándonos con los hermanos. Cuando hay falta de oración, perdemos el deseo de todo, de tantas cosas. Pero cuando estamos encendidos en la oración, nosotros cuando nos perdemos un culto, sentimos que hay desesperación en nuestra vida, no nos sentimos bien, hermanos, pero cuando no hay oración en nuestra vida, vamos simplemente por ir, no nos gozamos, hermanos, y es una vida tremenda. Tremendo. Yo creo que nosotros, hermanos, tenemos que prepararnos y empezar a buscar al Señor en oración. Y nosotros vamos a experimentar las bendiciones que Dios trae a nuestras vidas cuando empezamos a doblar rodillas, cuando empezamos a estar en comunión con el Señor. Acordémonos que estos hombres, hermanos del Antiguo y Nuevo Testamento, estos hombres experimentaron la victoria porque fueron hombres que hicieron uso de la oración, hombres que eran persistentes en la oración, hombres, iglesia que se reunía para orar, hermanos, aquellos hombres que en el tiempo de la aflicción le clamaban a Dios y Dios contestaba a esas peticiones. Así es que, hermanos, Dios está atento, hermanos, a la oración de nosotros. Así es. Dios quiere que nosotros nos conectemos con Él por medio de la oración. Así es. Hermanos, y es que, mire, puede ser el mismo mensaje que usted pueda hoy escuchar, el mismo mensaje que usted pueda escuchar en la misma porción bíblica se puede leer y alguien puede predicar en el mismo mensaje, pero lo que hace la diferencia, porque podrán estar preparados muy teológicamente, pero leyendo el mensaje de una de mis hermanas aquí en el grupo, es una realidad. Si no hay oración, si nada más hay teología, pero no hay una oración, el mensaje no va a llevar el mismo. No es que la palabra no tenga poder, porque la palabra nunca llega vacía, siempre germina. Pero fíjese que cuando hay oración, hay un respaldo de Dios. Hay un respaldo de Dios. Dios se glorifica. ¿Sabe una cosa? Nosotros podemos hablar al intelecto del hombre, pero solo el Espíritu Santo a través de hombres que han pasado tiempo en oración, que temen el hablar de Dios, porque dice Santiago nos dice que mayor condenación tienen los que enseñan la palabra, los que la predican, los que la exponen. Entonces, hermano, no los que llevan que Cristo te ama, no, los que se proponen a enseñar la palabra, hermanos, a sabienda, ahí hay condenación. Entonces nosotros podemos llevar al intelecto, pero es la oración la que llega al corazón, y cuando llega ahí al alma y la transforma, no podemos decir fuimos nosotros. Dice una alabanza, dice, no a nosotros, Dios, sino a tu nombre sea la gloria. Es por medio de la oración que nosotros vamos a decir, no somos nosotros. Pero ¿qué pasa? Que hay ocasiones hasta personas que han tenido la puerta abierta con un micrófono frente de ellos, y en vez de decir el Señor nos trae esta palabra, Dios ha hablado a mi vida, empiezan a vanagloriarse. ¿Qué quieren que les diga? ¿Cómo quieren que les predique? Porque, o sea, exaltándose sus propios méritos, sus propios dones, sus propias fuerzas, capacidades. Ahora ¿qué quieren? ¿Que les predique o que les enseñe? Y yo me quedo asombrada. O sea, ¿y qué pasó? ¿Qué es lo que te dio Dios a través de la oración? ¿Qué es lo que te está dando Dios cuando tú oraste para traernos este mensaje a la hora que Dios te abrió la puerta para traer este mensaje? Porque para eso dice Pablo en el versículo 4, para que a la hora, dice él primero en el versículo 3, dice, oren por mí para que se abran puertas. Así es. Pero que cuando se abren yo pueda hablar con entendimiento, con una claridad de llevar el evangelio, y no mis propias filosofías, no mi propio conocimiento, sino el poder de Dios, que es el evangelio. Ese evangelio transforma. Ese evangelio transforma. Yo he visto gente que ha sido transformada cuando le han llevado la palabra, cuando aquella persona ha orado, se ha arrodillado. Ayer precisamente yo le decía a mi esposo, Dios me abrió la puerta porque yo había querido hablar con esta persona sobre este asunto, y yo me arrodillé y Dios abrió la puerta. ¿Por qué? Porque ahí
es cuando nosotros debemos de clamar. Al llevar la palabra, yo puedo preparar, hermanos, puedo preparar el sermón, puedo preparar qué decirle, puedo bíblicamente ponerle los versículos, pero Dios abre la puerta. Aquel corazón duro se hace blando y usted llega con la palabra y ahí esa palabra es sembrada y a su tiempo va a germinar, porque para eso nos ha enviado el Señor, a llevar a esta palabra. Oremos, hermano, oremos siempre, no nos cansemos, porque el Señor está ahí escuchando las oraciones, y tomemos medidas. Siempre digamos, ok, no voy a poder a tal hora porque trabajo a tal hora. Yo quiero decirle que a mí me dice la palabra del Señor que Daniel, a mí me enseña, oraba 3 veces al día. Así es. Yo no sé cuál era su oración, por qué no él podía orar a la 1 de la mañana, como muchos de nosotros, de ustedes, o a las 5 de la mañana, o a las 10 de la mañana, a las 8 de la mañana, a la hora novena, yo no sé. Pero a mí me da ejemplo de Daniel, que oraba 3 veces. Yo no creo que esas 3 oraciones eran de 3, 4 horas cada una, porque eran 3 veces. Pero me imagino que la oración de Daniel era eficaz. ¿Por qué? Porque al momento de él estar orando, él no le importaba, él estaba en comunión con Dios. Pero también sabemos que todo lo que pasó Daniel y cómo Dios lo respaldaba, porque había una comunicación con el Padre. Entonces vemos que tal vez no va a ser una hora específica, pero propongámonos, hermanos, no puedo a esta hora, pero a esta hora sí. Y Daniel lo sabía y él lo hacía 3 veces. No es que usted lo va a hacer 3 veces. ¿Qué tal si usted puede en la mañana, en la mediodía, en la tarde, tal vez en la medianoche? Yo no sé cómo sean sus horarios de trabajo, sus diligencias, sus ocupaciones, pero él solía darle gracias en todo tiempo, arrodillándose 3 veces al día, orando delante de su Dios. Así que, hermanos, nosotros podemos hacer eso. Salmos capítulo 119 y 164 dice: 7 veces al día te alabo a causa de tus justas ordenanzas. O el salmista que estaba diciendo: yo 7 veces al día te alabo. Cuando dice esto, el trasfondo es de que yo meditando te estaba alabando. Había una comunicación, hermano. 7 veces este hombre lo hacía. Nosotros tenemos que tener comunicación constante con nuestro Dios a través de la oración, hermanos. Gloria a Dios. Y es que por eso, hermanos, por la falta de oración, yo creo que nosotros no vemos impactos ahora en la predicación, no vemos cambios cuando se predica la palabra. ¿Por qué? Porque muchas veces el que predica le falta comunión, le falta oración. Hermanos, creo que es importante lo que nosotros aquí estamos aprendiendo, de ser perseverantes en la oración. Yo creo que una de las cosas, yo creo que usted no puede ser muy preparado en lo secular, no puede tener una alta preparación, pero cuando usted, hermano, va de rodillas al Señor, Dios va a poner gracias en su predicación. Tal vez no va a ser una predicación muy bien, ¿cómo le diré? Bien preparada, pero Dios va a poner gracias en usted para que esa palabra que usted va a predicar, hermanos, esa palabra haga impacto en los corazones, haga cambios en los corazones. Y es lo que necesitamos, hermano, es lo que queremos hoy en día, que la palabra penetre en nuestras vidas, que la palabra llegue, hermanos, a nuestros corazones. Fíjese que en el capítulo 2 de la primera carta a los Corintios, Pablo expresa algo bien interesante. Dice el capítulo 2 y el verso 1, dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Así es. Hermanos, Pablo era una persona bien entendida y creo que la mayoría lo sabemos. Así es. Pablo conocía la filosofía, era un hombre que conocía la ley, un hombre que conocía todo con base a la religión. Pablo era una persona altamente preparado. Pero Pablo algo se proponía: no ir con palabras de vana sabiduría, sino con demostración del Espíritu Santo. Porque Pablo reconocía, hermano, que lo que él sabía, lo que él había aprendido desde niño, hermano, eso no le servía para nada a él.
Gloria a Dios. Pero el estar en comunicación con el Señor, a Pablo le daba esa gracia, ese conocimiento Amén. más amplio para que esa palabra pudiera romper barreras, para que esa palabra pudiera romper con las costumbres religiosas que aquellos hombres practicaban y poder ponerle atención a Pablo. Amén. Por eso es que Pablo en una ocasión llegó a Atenas y dice que los filósofos, al escuchar lo que Pablo hablaba, dice que decían, se preguntaban, ¿qué es este palabrerío? ¿Qué significa eso? Y se interesaron tanto en lo que Pablo pronunciaba o Pablo predicaba, que fueron a buscar a Pablo. Poderoso Dios. Hermanos, porque Pablo sabía que el estar en comunión con el Señor, el ser persistentes en la oración, Dios le daba gracia a él para que muchos filósofos entendidos que tenían sus seguidores se interesaran en lo que Pablo predicaba. Amén. Y es lo que necesitamos hoy en día, hermanos, que las personas, los que nos escuchan, los congregados, hermanos, se vayan satisfechos con la palabra que usted le predica, que esa palabra penetre en nuestras vidas. Amén. Y uno de los hombres que nosotros vemos en el antiguo tiempo, aquel rey llamado David, el dulce cantor de Israel. Hermanos, este hombre que pasó por diferentes etapas, diferentes situaciones, perseguido. Hermanos, yo no sé qué tanto pudo pasar este hombre en el desierto, Poderoso siendo Dios. perseguido por Saúl, siendo perseguido por su hijo, pero que este hombre allá en el Salmo 3, Amén. este hombre llamado David en el Salmo 3 pronuncia unas palabras poderosas con respecto al clamor de Dios. Dice en el capítulo 3, cuando David era perseguido por su hijo Absalón, dice en el Salmo número 3 y el verso 4, dice, con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Aleluya. Y el 5 dice, yo me acosté y dormí y desperté porque me sustentaba Jehová. Amén. Hermanos, cuando nosotros estamos conectados en la oración, vamos a descansar, vamos a dormir. Hermanos, vamos a estar tal vez siendo perseguidos por el enemigo. Tal vez el enemigo te va a estar bombardeando fuertemente. Pero tú vas a decir, con mi voz voy a clamar a mi Dios. Amén. Con mi voz voy a clamar a Jehová. Esta mañana me voy a levantar a clamarle a mi Dios. Y lo que el enemigo me está tratando de hacer, está tratando de que me desanime, no va a poder hacer nada, porque mi Dios me va a contestar desde su monte santo. Así. Hermanos, y usted puede decir por la tarde, esta tarde voy a doblar rodillas, Amén. porque el enemigo me está persiguiendo, pero voy a clamar a mi Dios. Y hoy yo voy a descansar, voy a dormir, porque Dios me va a proteger, porque Dios me va a guardar, y me voy a levantar el siguiente día porque Dios me va a dar fuerzas para poder continuar. Amén. Yo creo que eso es lo que nosotros experimentamos, hermano, Amén. cuando estamos en comunión con el Señor. No soy muy preparado ni en lo secular ni teológicamente, pero algo que he aprendido en el Señor, que el estar en comunión con Él me da fuerzas para Amén. poder seguir adelante, me da muchas veces mucho entendimiento para poder entender, para poder hablar, para poder dirigirme, para poder entender lo que otras personas están pasando, hermanos, y es lo que Dios hace. Amén. Por medio de la oración, por medio del clamor, por medio de estar en comunicación con Él. Gracias, Jesús. Hermanos, y es lo que necesitamos básicamente. Cuando nosotros tenemos una disciplina en la oración, Dios, hermanos, va a abrir muchas puertas, y lo más importante, que lo va a hacer muy entendido. Amén. Así es que, hermanos, le invito que cada uno de ustedes que conoce al Señor, que se congrega, hermanos, o que ha perdido el deseo de congregarse, empiece a buscar del Señor, empiece a orar al Señor, Amén. empiece a buscarle. Y usted va a experimentar lo que Dios va a hacer en su vida. Amén. Usted va a sentir nuevamente ese fuego, ese gozo de poder, de sentir el deseo de congregarse, de sentir el deseo de buscar al Señor por la mañana, por la tarde. Y Dios, hermano, hermana, le va a abrir puertas para que usted sea una persona victoriosa en el nombre de Cristo Jesús. Amén, aleluya.
Hermanos, pero ¿cómo orar? Para terminar, pero ¿cómo orar? Pues primero, hermanos, empecemos desde nuestra propia alma hacia afuera, hasta el mundo completo. Digamos, esta es la práctica regular de nosotros. Primero oro por mi alma para que yo pueda entender la voluntad de Dios en mi vida, por mi alma para que no se dañe, para que no se pierda, sino por mi alma para que yo pueda fortalecerme, para que me pueda humillar, para que pueda estar llena de mi alma de esa bendición de Él. Que pueda ver esa bendición de Dios en mí. Entonces, de ahí yo me propongo después orar por mi entorno, que es mi familia, mi esposo, mis hijos, mis padres, mis hermanos, después por la familia en general, hermano, por perseverancia, por salvación, por purificación, porque haya haya sanidades en ellos, porque haya conversión en ellos. Eso, después de orar por mi alma, después de orar por mi familia, mi familia, mi esposo, mis hijos, mis padres, mis hermanos, orar por la familia en general y que Dios lleve la salvación. Después orar por la iglesia, por los líderes, por aquellos que están, hermanos, en evidencia, por los que están congregándose, las familias, los matrimonios, los jóvenes, los niños, los ancianos, por las necesidades de la iglesia, por la evangelización, por los ancianos, por la iglesia en general de todo el mundo, para que se esparza este evangelio y para que iglesias que sufren en otros lugares y que nosotros muchas veces no sufrimos, por aquellos que llevan la palabra, hermano. Después incluir lo que sea la ciudad donde vivimos, el estado, la nación, el gobierno, los asuntos sociales, los asuntos de salud, los asuntos culturales, los asuntos de gobierno, o sea, poner todo en las manos del Señor, porque dice el Señor que oremos hasta por nuestras eminencias en cuanto a gobierno, para que nosotros vivamos quieta y reposadamente. Así es como nosotros vamos por los afligidos que están en las cárceles, que están en los hospitales, que están siendo perseguidos, que están tal vez los niños que están secuestrados, por las familias que hay violencia, por tantas necesidades que hay, hermano. Dígame usted si con tantas y tantas cosas no las podemos poner en una oración, porque no terminamos en una hora. Entonces nosotros tenemos que tener periodos de oración, tenemos que tener, hoy voy a orar por esto, hoy voy a orar por lo otro, pero nunca pasarse de que nuestra alma siempre esté humillada, que sea lo principal, humillada delante de Dios, con actitud de gracias por la misericordia, que son nuevas cada mañana y que yo las disfruto, Señor, y que tú me estás manteniendo siempre, que tú me levantas siempre. ¿Cómo orar? Así, hermanos, orar también por las escrituras en el tiempo de oración y el tiempo de meditación de la Biblia. No tienen por qué ser tiempos separados. Esto sería mejor que nunca los separáramos. Si me preguntan cómo yo oro por alguien, cómo oro por mis hijos, cómo oro por alguien que no tiene salvación, o por mi familia, por la iglesia, por los misioneros, por la ciudad de las naciones, hay que orar también bíblicamente. Por ejemplo, si oramos por alguien, oremos mencionando las bienaventuranzas. Padre, concede a tal persona que pueda reconocer su pobreza en espíritu, que pueda gemir por sus pecados y que pueda arrepentirse, que no se haga indiferente a menospreciar tu palabra o que se despreocupe de su propia alma. Obra la mansedumbre en su corazón, Señor. Concédele tener el hambre y sed de justicia. Dale un corazón pacificador, un corazón reconciliador. Señor, hazlo puro y manténlo puro. Señor, si es tu voluntad que Él pase situaciones, dale la gracia para que todo aquello lo levante y al final pueda gozarse en ti de que tú tienes ahí una recompensa. Hermanos, hay que orar bíblicamente. Yo lo creo así porque nosotros no podemos separar la verdad de las escrituras de nuestra fe. Y cuando nosotros nos comunicamos en clamor a Dios, hay una fe que está impregnada en las escrituras, que tenemos que recordarla nosotros mismos, porque Dios ya la sabe, pero nosotros mismos clamarla de esta manera, orando poderosamente en el Espíritu. Nosotros vamos a ser victoriosos, hermano. Vamos a ser victoriosos, que al mismo tiempo intercedan por nosotros, decía Pablo en el versículo 3, para que nosotros, cuando llevemos la palabra,
podamos tener éxito y sepamos qué hablar, que Dios nos abra puerta. Iglesia en general, pero también a los que están ahí, iglesia, palabra de restauración, ministerio, palabra de restauración, Ebenezer, oremos para que cuando llevemos la palabra, Dios nos abra puertas y cuando ya está la puerta abierta, nosotros aprovechemos dando la palabra con claridad, con poder, porque el evangelio es poder de Dios para salvación, amén. Porque de eso se trata, de que nosotros llevemos la paz del Señor a las vidas, que las vidas sean transformadas y que el Señor siempre se glorifique. Nos vamos a despedir. Amén. Siempre dándole la gloria al Señor. Saludos, hermanos, a todos los que se pudieron conectar. Saludos a todos los que están ahí, que conectados. Mi hermana Lorna dice que estuvo ahí en la radio, porque estuvo escuchando en Radio Palabra de Vida. Gloria al Señor. Mi hermana Marta, mi padre que está ahí. Mi hermana Miriam también. Dios le bendiga. A Tiano Zaragoza, mi hermana Elsa. Y también a Araceli, mi hermana Araceli desde Montemorelos, Nuevo León también. Dios le bendiga. Mi hermana Amén. Juani, mi hermana Reina y mi hermana Lorena con ese hermoso comentario. Gracias, hermanos, porque estuvieron ahí. Gracias. Familia, les invitamos a que se congreguen en su iglesia local. No se olviden de orar por sus pastores, por aquellos que son predicadores, por aquellos que son maestros, para que siempre el Señor traiga una palabra que edifique y que siempre el Señor sea respaldando. Hermanos, les amamos en el Señor. También les contamos que también estamos ubicados aquí en Houston, Texas. Si gustan saber la dirección, comuníquese con nosotros para poderles darle la dirección. Que Dios me los bendiga, les amamos en el Señor. No se pierdan los servicios. Nosotros tenemos este domingo un hermoso servicio de dedicación del templo y la ordenación formal de este llamado que Dios nos ha hecho al pastorado. El día mañana 4 de la tarde les damos la gracia al Señor porque Ministerio Palabra de Restauración Ebenezer está creciendo, gracias a Dios. Y así que, hermanos, estamos contentos en el Señor. Estamos contentos porque vemos la maravilla de Dios en nuestras vidas y en las vidas de los que están llegando. Hermanos, les amamos en el Señor. Padre, gracias, Señor, por esa audiencia. Gracias por todo lo que hicimos en esta mañana, por tu palabra que es bendita, Señor, y es poder de Dios para salvación. Llega, Señor amado, a esas vidas, Padre Santo, que están necesitadas de esta palabra, Señor, que pongan su confianza en la oración, en el Dios del cielo, Padre, que siempre humillados delante de ti, Señor, nos hagamos, Señor, quitemos nuestra independencia y dependamos de ti en todo tiempo, Padre amado, porque dependemos de ti, Señor amado. Tú eres el que sustenta, tú eres el que levanta, Padre amado, tú eres el que transforma, tú eres el que santifica, Padre eterno, al hombre y a la mujer, pero necesita haber humillación por medio de la oración, porque si no hay oración, Padre amado, no podemos ver tu gloria. Gracias te damos, Señor. Bendecimos las vidas de los que están ahí. Hermanos, nos esperamos la próxima semana con un programa más. Y recuerda, hermanos, para atrás ni para agarrar impulso. Así siempre para adelante. Señor. Que Dios les bendiga. Bendiciones, hermanos. Amén.